¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Como ya les hemos contado en otros videos, hemos podido hacer algunos viajes aquí dentro del país y lo habitual es que cuando compramos los tiquetes nos permita solo llevar la maleta personal en el avión. O en otros casos, pues también podemos llevar artículo personal más la de cabina o el carry-on, entonces pues esto ya depende de la aerolínea. Pero en el video de hoy les vamos a estar contando cómo empacamos nuestra maleta, también dependiendo de la temporada y algunos pues otros tips que les van a servir muchísimo. Antes de continuar con este video, no olviden suscribirse a nuestro canal, denle click a la campana para que les avise cada vez de que tengamos un nuevo video. Estamos ahí muy pendientes de todos y también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Living the North en Facebook, Instagram y TikTok. Y bueno, y para los que todavía no se han suscrito a nuestro canal o son nuevos y no nos conocen, mi nombre es Paula. Y yo soy Alexis. Y esto es Living the North. Bueno, el artículo personal que le incluye a uno los tiquetes normalmente es esa maleta o ese backpack que uno está llevando. La política dice que esta maleta o bolsa que ustedes lleven debe caber en el espacio que tienen en la silla del frente donde ustedes se sientan. Y el carry-on normalmente pues es esa maletica de ruedas pequeñita que normalmente hoy en día las aerolíneas tienen como un medidor exacto. Las medidas exactas se las vamos a dejar en la descripción de este video para que ustedes se hagan una idea y pues antes de viajar no vayan como a tener problemas que les digan no, está muy grande, no puede pasar o la tienen que mandar a bodega. Listo, entonces ya cuando se sabe esta información, pues lo primero que uno quiere hacer es empacar media casa dentro de una maleta, pero pues el espacio no es que sea mucho. Nuestra primera recomendación es que se revisen el clima de la ciudad a la cual van a ir a conocer o el país donde van a estar y eso les va a ayudar a ustedes a elegir la ropa que pueden llevar. Y después de esto les recomendamos que hagan un checklist de la ropa que van pues a usar y no se vayan como esto por si acaso o esto por si lo otro, porque eso les puede ayudar eso realmente les va a hacer que ustedes pierdan mucho espacio. Otro tip en este punto es que sean estratégicos con la ropa que van a llevar para que puedan hacer diferentes combinaciones sin que lleven muchísima ropa. En el caso de los zapatos sabemos que es un problema más complejo en ustedes las mujeres porque quieren llevar un par de zapatos para cada outfit. Pero pues nosotros lo que hacemos es que con el tiempo nos hemos vuelto más estratégicos. Nos llevamos unos zapatos que nos sirven como para los vuelos de ida y vuelta y nos llevamos un par adicional dependiendo de las actividades que vayamos a hacer. Y algo que sí nos parece infaltable en cualquier maleta son unas sandalias o unas chanclas. Una recomendación que les queremos dar en este punto de empacar la ropa es estas bolsas que son ahorradoras de espacio. Y pues normalmente sí son un poco grandes, entonces si llevan carry-on o pues maleta de cabina como es esta, les va a funcionar perfectamente. Si no les dan la opción de llevar pues esta maleta, recomendamos que doblen la ropa de esta manera. Prácticamente un rollito de ropa con cada prenda. Si ustedes utilizaron una bolsa como esta, más o menos les va a quedar así y es porque ustedes la empacan al vacío. Hay muchas bolsas que no necesitan ni siquiera aspiradora para que les puedan ir restando el aire y sirve muchísimo más cuando los viajes son de varios días, ¿no? Cuando hay que llevar varios outfits, sirve muchísimo y porque es que estas maletas realmente no es que ayuden mucho, pero estas bolsas son adecuadas para la ropa. Bueno, para los productos de aseo, nosotros usamos estos containers que prácticamente son viajeros, entonces como lo pueden ver son muy pequeños, entonces envasamos pues cada uno de nuestros productos personales, también pues nuestro pues bloqueador. Este tamaño estaría bien o también pueden ser unos más pequeños y pues obviamente uno quiere siempre un perfume, entonces uno así pequeñito estaría perfecto y no les van a poner ningún problema. Una gran ventaja que ustedes van a tener con estos
kits viajeros es que no se van a sobrepasar en muchos productos porque pues hay varias normas en ciertos productos que te dicen no puedes llevar tantos milímetros, cosas así, entonces te vas a ahorrar ahí dolores de cabeza porque en seguridad te pueden sacar eso de la maleta. Y a la basura. Y a la basura, eso no es que pase y yo se lo devuelvo, nada, se pierde todo. Y adicional también tengan en cuenta que hay productos que no pueden pasar por seguridad como presto barbas, corta uñas, cosas como esos deben revisar bien. Por lo general estos productos o artículos como que puedan ser peligrosos no se los van a dejar pasar, lo mismo que aerosoles, alcoholes, bueno, esas cosas no. Y otra cosa que realmente no les van a dejar pasar son botellas de agua o que un energizante o líquidos así como que ustedes estén comiendo, no. Eso tienen que botarlo antes de pasar por seguridad. Lo que pueden ustedes hacer en ese caso es comprar lo que les no pudieron llevar, como la presto barba, un corta uñas o algo en el destino para donde ustedes van, y las bebidas para que no se las boten llegando pueden comprarlas después de que pasen seguridad. Ya pasan seguridad, ya pueden ustedes comprar lo que quieran. Y bueno, y en estas bolsitas que es como un material plástico por si de pronto algún producto se les llega a regar, son muy útiles porque pues no se les van a ensuciar pues todas las cosas que lleven en su equipaje. Entonces si no consiguen esta bolsa en sus países, pues pueden usar esas Ziploc o esas bolsas plásticas que se usan para los snacks o comidas y estaría perfecto. Otro elemento que te puede quitar mucho espacio en la maleta es la toalla. Bueno, esto depende porque si te vas a quedar en un hotel, normalmente te dan toallas, pero si de pronto vas para un Airbnb o para un hostal, puede que debas llevar tu toalla. Entonces nosotros optamos por comprar una toalla en microfibra que primero que todo nos ahorra mucho espacio y dos, no se moja como las otras toallas, ¿no? Adicional, esta toalla es muy práctica porque pues se ve pequeña, pero en realidad es una toalla normal, es grande, personal. Y pues es muy práctica, realmente no es así como las otras toallas gigantes de la casa que son estorbosas o pesadas, no. Y pues también no queda así como escurriendo el agua, no, o sea, también secan muy rápido. Ya hemos probado esta toalla en muchos viajes y de verdad que ha sido demasiado útil. Otra cosa infaltable en la maleta, y eso sí es por prevención, es siempre intenten llevar un kit de medicinas, no tienen que llevarse en los tarros completos ni nada más. Estas son las bolsas que dice Paula para empacar los snacks o los sándwiches. Esto es como un kit viajero que nosotros hacemos por si nos da un dolor de cabeza, un dolor de estómago, un mareo, etcétera, etcétera. Aquí van algunas medicinas. Adicional, siempre para cualquier destino cargamos lo que son curitas o sí, como bandas por si un accidente o algo. Es mejor dicho, mandatorio. Continuando con la revisión de cosas infaltables en la maleta de viaje, es muy importante que lleven los cargadores de sus aparatos electrónicos, ya sea el celular, la tablet, el computador, la cámara, bueno, en fin, nosotros lo que hacemos para optimizar es que tenemos un estuche en donde guardamos algunos de ellos porque otros sí intentamos llevarlos a la mano, ¿no? Sí, estos son los que realmente pues más usamos y pues también somos estratégicos de no llevar muchos cables y pues muchos como marranitos o ¿cómo se llamarían esos? Sí, como los que se pegan a la corriente. Entonces sí o sí esto es infaltable y tienen que revisarlo porque imagínense que se quede la cámara sin cargador o que se quede su teléfono sin pues batería, o sea, ¿cómo la van a hacer? Es muy difícil. Adicional a la maleta que podemos llevar en la cabina del avión, nosotros normalmente tenemos una maletica. Esta está muy chévere porque la pudimos conseguir así compacta, nos ayuda también a ahorrar mucho espacio, pero cuando la abrimos nos queda perfecta y esta la utilizamos para las actividades, ¿no? Dependiendo para dónde vayamos, ahí ponemos todo lo que necesitemos. Como lo dice Alexis, esta maleta es muy práctica porque no es pesada, es como un tipo tela, pero es pues una tela resistente que se abre y pues literal queda una maleta, una backpack, entonces muy cómoda si se van a la playa o si se van a caminar o si se van a hacer un hiking, bueno, lo que vayan a hacer. Es muy práctica esta maleta y no tienen pues que estar andando con su maleta pues ya más grande y un poco más pesada o pues con solo un bolso y que digan, ay, ¿dónde dejé mis cosas? O pues que los limite, ¿no? Y bueno, y continuando con estos tips, pues dependiendo lo largo que sea su viaje,
pues nosotros siempre recomendamos que compren pues este artículo que es especializado para viajes, pues que más o menos les ayuda a ustedes cuando van en el avión a relajar el cuello y pues también que puedan dormir si también los viajes son muy largos. No es que sean lo más cómodo del mundo, pero sí pueden ayudar como a mitigar el cansancio del viaje. Hay unos que son en espuma y otros que son así como en pepitos que llevan por dentro y hay otros que son inflables, pero pues estos elementos sí ayudan mucho en un viaje como para relajarse y además que las sillas no es que se reclinen mucho ni nada, entonces esto te ayuda. Adicional, pues no tienen que meterlo en su maleta, sino simplemente lo cuelgan a su, bien sea lo backpack o si no, pues el carry-on, entonces está perfecto. Y bueno, y si ustedes van para la playa, pues uno normalmente lleva un sombrero. Los sombreros, pues la verdad muchos se dañan en la maleta, entonces lo que nosotros hacemos es llevarlo puesto y sin ningún problema, no les van a colocar pues ni algún problema como en el avión, entonces pueden llevarlo puesto y en el avión se lo quitan y pues lo tienen como en sus manos. Otro elemento que consideramos infaltable, independiente del clima, sea frío o sea cálido, son sus gafas de sol. Eso sí, no las dejen porque hay veces la foto que quieren esa contraluz y demás, las gafas les puede ayudar muchísimo y también pues es algo que no puede faltar en un viaje. Y para complementar esto, no olviden sus audífonos. En el avión los van a necesitar mucho porque a veces uno necesita entretenerse, pero pues no puede estar molestando a los demás. Contando que no en todos los vuelos te ofrecen pues la pantalla ahí o cosas así, entonces sí es como bueno tener sus propios elementos para distraerse. Y bueno, y para las chicas que normalmente pues nos gusta llevar nuestros artículos de maquillaje, pues esta es mi bolsa normal, diaria, entonces pues si sean estratégicas también hay unas brochitas pequeñitas viajeras, también las recomiendo mucho porque a veces no tenemos mucho espacio, entonces simplemente saquen lo necesario, si les da el espacio pues lleven su cosmetiquera normal, si no pues saquen lo que van a usar todos los días. Y como en todo viaje queremos tener los mejores recuerdos, así que no se olviden de llevar su monopod, es súper importante para que se tomen las fotos. Nosotros recomendamos un monopod que se pueda tal vez parar por sí mismo, un tipo trípode para que puedan sacar unas fotos mucho mejores si solo van en pareja, si no tienen quien les tome la foto. Adicional, pues depende también el lugar, digamos si ustedes viven en un lugar que no es tan caliente, pero se van a tierra caliente, pues sí o sí les recomendamos llevar o un suéter o una chaqueta. En el avión el aire es muy frío y esto les puede causar como problemas de salud. No olviden también llevar sus dispositivos electrónicos adicionales al celular, si quieren su tablet o su computador. Una buena recomendación que podemos hacer ahí es que intenten descargar o series o música o lo que sea que a ustedes les guste disfrutar durante un viaje para que lo vean mientras estén volando. Adicional de lo que Alexis les dice, también es muy importante que ustedes hagan el screenshot o el pantallazo pues de sus tiquetes y más porque a veces si uno cambia de ciudad o de pronto si va de un país a otro pues no funciona muy bien como el wifi, pues si no tienen datos va a ser, mejor dicho, una locura encontrar o saber dónde les toca pues llegar a abordar. Y bueno, ya con todos los elementos casi listos, y digo casi listos porque no pueden olvidar su pasaporte o su identificación de donde vayan a volar, ya es momento de empezar a empacar la maleta. Así es como ahorraríamos el espacio con estas bolsas ahorradoras. Más o menos aquí va ropa como para una semana. El maquillaje lo puedo meter perfectamente aquí. Los artículos de aseo los puedo también colocar en este compartimiento. La toalla como es bien pequeña pues se puede doblar y en estos pues espacios de la maleta se puede meter perfectamente. Muy bien, las medicinas normalmente siempre usamos este compartimiento. Los cargadores. Las gafas de sol normalmente las llevamos pues en la mano o en el backpack. El trípode también puede ir aquí. Las chanclas de Alexis. Estos son los zapatos que llevaremos pues para hacer actividades. Ya ustedes van acomodando como mejor pues ya les dé el espacio, pero pues así normalmente vamos nosotros revisando. Estos ya son pues con los que me iré ida y regreso y pues usaré probablemente en mi destino. Esta es la maleta auxiliar
Y así es más o menos como empacamos nuestra maleta. De igual manera puede pasar lo mismo si se hace pues con el artículo, si solo llevan este artículo, entonces pues ahí ya ustedes miran. En este caso pues ya no llevamos 2 zapatos, sino solo los que llevamos puestos y el resto de ropa va muy en rollitos para que les quepa en esta maleta. Adicional, aprovechen siempre los compartimientos que tienen estas maletas y busquen maletas que tengan así bolsillos múltiples como este. Y bueno, mi gente, este es el modo o el método que nosotros usamos e intentamos optimizar de mejor manera el espacio en estas pequeñas maletas para un viaje. Esto sería aproximadamente para una semana. Igual recuerden que el equipaje es por persona, entonces sí, pues digamos en mi caso muchas veces no me caben cosas, pues las pongo en la maleta de Alexis, pero intentamos como que todo vaya perfectamente acomodado para pues optimizar nuestro espacio y sacarle el mayor provecho a estas maletas. Esperamos este video les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejarnos un like, también compartirlo con su amigo o familiar que esté planeando un viaje ahorita pronto, y no olviden suscribirse a nuestro canal para que pues los notifique cada vez de que tengamos un nuevo video. Esto fue todo por hoy, nos vemos en un próximo video. Bendiciones a todos.